Pero el día de hoy tengo el privilegio de haber traído conmigo a otro anciano que ya está retirado del pastorado, pero no de los ministerios del Señor, y uno de los fundadores también de la iglesia de San Miguelito, el hermano Grimaldo Vera. Pido que se ponga en pies. Él es un poquito más, estamos por ahí. Y también tengo una oveja que se fue de acá, pero no para descarriarse, sino para meter el hombro y para trabajar y para estar allí a boca de cañón, que quiere el agua. Le como la computadora. Siempre está ahí detrás como para que yo no me caiga. Y ustedes lo conocen. Él siempre anda cuadrado con el evangelio, cuadrado con el trabajo, pero anda cuadrado también con la ropa. El hermano Daniel Vergara, póngase el pie, hermano. Ya muchos lo conocen. Y como decía el hermano Efraín, no solamente hay el bautista libre del área, sino que también tenemos, aunque dicen que una golondrina no hace verano, también tenemos aquí con nosotros a una hermana muy querida mía, hermana de padre y madre, y hermana doble porque es cristiana también. A mi hermana que está acá por situaciones de la salud de su esposo, que está hospitalizado. Mi hermana Damaris González, que yo sé que muchos de ustedes la conocen. Vivió aquí trabajando para el Señor como 12 años o algo más. Sé que es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Bien, vamos a estar pidiendo que el Señor nos ayude. Yo le decía al hermano José Vergara, gracias por su clase, hermano. Me estaba golpeando fuerte. Y yo decía, oye, ¿cuántos errores comete uno? Pero estamos en la carrera y cada día tenemos que seguir aprendiendo. No importa la edad que tú tienes, tú siempre debes estar abierto a aprender. Y voy a pedirle que los que pueden ponerse en pies lo hagan para que leamos el versículo, un solo versículo que vamos a estar compartiendo en el día de ustedes, con ustedes en este día. Queda en Hechos capítulo 2, verso 42. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Señor, te doy gracias en esta hora por esta oportunidad maravillosa. Ayúdame, sea un canal, Padre, para que tú fluyas a través de mí. No merecemos nada, Señor, pero tu misericordia y tu gracia es nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos a hablar de los fundamentos. El título de este mensaje: los fundamentos más importantes para revitalizar la iglesia. Hay más fundamentos porque el hermano trajo muchos a colación. Voy a mencionar unos que son importantes y que con esto, que después que los practiquemos, sabemos que la iglesia se va a revitalizar. ¿Quiénes quieren que la iglesia se revitalice? Bien, hoy va a hacer un trabajo en simbiosis. Quiero que el hermano Vera venga para que nos cuente una anécdota de introducción de qué significa la palabra revitalización. El hermano nos va a contar una pequeña historia y yo espero que sea la introducción para que podamos entender esta palabra. Vive Cristo, a su nombre. Dale un aplauso al Rey que vive, reina por los siglos de los siglos. También quiero dar gracias por la clase del hermano, fue muy tremenda. Bendito sea Dios. Es bueno salir a las otras congregaciones a escuchar la palabra de Dios para alimentarse uno cada vez más, como decía aquí el pastor. Gloria a Dios. Una anécdota, una historia. Era yo pequeño todavía, tenía de 8 a 9 años, y usted dirá, ha pasado mucha agua debajo de ese puente. Había un señor allá en el campo, imagínense, tenía yo más o menos 8 o 9 años.
Y esta pareja de esposo vivía en el campo. Eso no hace mucho, pero bueno. Trabajaba el campo con el machete. Su esposa, tenían varios hijos. Y este hombre trabajaba bastante. Usted sabe que el trabajo del campo es fuerte. Yo no sé quiénes han tirado un machete aquí todo un día. Yo sí lo hacía cuando vivía por acá. Yo soy de los asientos de Pedací. ¿Quién conoce los asientos de Pedací? Bueno, de allá vengo yo. Y esta pareja trabajando, la mujer, ¿sabe? Esos tiempos pilando y todas estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre trabajaba mucho, pero se alimentaba poco. La vida del campo. Y un día, por la falta de alimento, de comida, de alimentarse, el hombre se desmayó. Cayó y la esposa, la mujer que tenía allí, corre y le decía: Miño, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Miño? Muy asustada la señora. Y el hombre no hablaba, estaba desmayado allí. Y ella siguió insistiendo: Miño, ¿qué te pasa? Porque estaban metidos lejos en el campo. Él no podía hablar. Pero de repente el hombre quería hablar, pero las palabras, la voz no le salía. Y solamente hacía de que la mujer, en el movimiento de los labios, se dio cuenta que él estaba diciendo que lo que tenía era hambre. Estaba desmayado porque tenía hambre. Porque se dedicaba a trabajar duro, pero no se alimentaba. Ellos tenían muchas gallinas y pollos grandes así. Y la señora llama a los hijos: vaya y cojan un pollo que vamos a hacerle un caldito a Miño. Salieron los muchachos y agarraron un pollo. Y la señora, como vivían así en el rancho alrededor, ya había dulce, había culantro, que no había que ir al súper a comprarlo, pero estaba ahí. Y tenía unos cuantos dientitos de ajo y pimienta en grano. Y la mujer agarró todo eso, majó la pimienta y le hizo un caldito a Miño. Estaba tan débil que ella empezó a darle el caldito con una cucharita chiquita. Él nada más abría de que un poquito la boca ahí, hermano. Y ahí se fue comiendo la sopita poquito a poco, porque no podía ni abrir la boca grande para que le metiera una cuchara grande, sino parecía como un niño. Se terminó la primera parte de la sopita que le habían hecho y que estaba en el plato. La señora le dice: ¿quiere más? Y él todavía hace con la cabeza que sí. Le traen un plato de sopa más, ya más espesa, más. Y el hombre empezó a tomarse el caldito. Nosotros estamos ya acostumbrados a decir sopa, ya decían caldito. Y el hombre, al cabo de un rato, ya el hombre se pone en pies. Se había cogido fuerza con la sopa. Y me llama la atención porque no comía si tenían pollos y gallinas allí. Tenían como, pero no lo hacía. Y yo digo, hago una pregunta: ¿estará la iglesia débil? ¿Estará la iglesia que no puede abrir la boca para decir lo que siente?
teniendo todas las herramientas, como decía el maestro de la clase, ¿estará la iglesia pasando por esa situación de hambre, de debilidad? Ese es mi aporte, lo dejo aquí con el pastor porque si no quedaría predicando. Esa es una pregunta. ¿El hombre estaba muerto? No estaba muerto. La iglesia de Cristo no muere, dijo el hermano en la enseñanza, y vamos a partir de allí. Cuando se revitaliza algo es porque necesita energía, porque la persona necesita nutrirse. Y la anécdota que el hermano nos comparte es una ilustración para darnos cuenta de que muchas veces tenemos vida, pero la vida no tiene la expresión, no tiene la fuerza, no tiene el vigor que la iglesia necesita porque falta la nutrición correcta. Hoy hablamos de fundamentos, y cuando vamos a hablar de fundamentos, ¿en qué pensamos? Pensamos en construcciones, hermanos. Y la pregunta que les puedo hacer en este día: ¿qué es lo más importante y en donde hay que tener más cuidado cuando se va a hacer una construcción? Y es precisamente el fundamento. Se consigue el terreno donde se va a hacer la construcción. Se hace un estudio que se llama geotécnico y se sabe qué cimiento tiene, qué clase de terreno es, si guarda las características, y se hace una inversión para que ese edificio, cuando crece, no se caiga, sino que tenga la fortaleza. Y déjeme decirle, vamos a buscar en la palabra del Señor lo que tiene la palabra, y vamos a buscar algo, porque vamos a hacer una comparación hoy, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en el día de hoy que la iglesia es un edificio. Es un edificio, es una construcción. Y como tal, tenemos que ver cuáles son los fundamentos y cuál es el mejor fundamento. Efesios capítulo 2, verso 19 al 21. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y la comunión de su Espíritu Santo. Dice Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice el verso 21, importante: en quien todo el edificio, o sea la iglesia, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Pablo nos dice que la iglesia es un edificio. Y como edificio, ¿qué le dije que es lo más importante del edificio? El fundamento, la base. Y ahora tenemos que saber que Jesucristo es el fundamento más importante de la iglesia. Es el único fundamento real, verdadero, estable y que vive. A mí me llama la atención cuando la gente dice quién vive. Eso no hay que preguntarlo, hermano. Jesucristo vive siempre. Como sea, Cristo vive, porque Él es eterno y resucitó y venció la muerte. Es bien importante esto, hermanos, que Dios nos mira a nosotros como en forma corporativa. Y me llama la atención cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, porque no nos enseñó el Padre Mío, porque el Padre Mío es algo egoísta, y hay muchas veces que nosotros como cuerpo oramos de forma egoísta. Recuerdo una señora que estaba en la iglesia y tenía sus hijos, y los hijos se portaban muy mal, y ella oraba todos los días por sus hijos. Pero llegó un día y le habló al pastor y le dice: hermano pastor, yo estoy orando todos los días por mi hijo, pero mis hijos no cambian. Y la pregunta que le hizo el pastor a la
señora, usted está orando por los hijos de los demás padres. Ella bajó la cabeza y dice, no. Dice, por eso el Señor no le contesta, porque sus oraciones son egoístas. Somos un cuerpo. Y el Señor nos enseñó bien. Pan nuestro, Padre nuestro. Así que tenemos que pensar desde ese punto de vista. Somos un cuerpo. Cuando se hablaba de la piedra angular, la piedra principal de una construcción, esta piedra se colocaba en una esquina de la construcción para guiar a los obreros durante todo el trabajo. La piedra era grande, la piedra era sólida y la piedra era muy elaborada. Y nosotros, el fundamento nuestro, que es Jesucristo, pagó el precio de la fundación de su iglesia, que es su propia sangre. Por eso es lo más importante, el precio que el Señor Jesús pagó por su iglesia. Y volvemos y decimos, la iglesia no muere. Porque dice Jesús en Mateo 18, ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Los que son iglesia, los que son parte del cuerpo de Cristo, sabemos que la iglesia permanecerá. Y la iglesia no son todos los que van a la iglesia. Parece algo contradictorio, ¿verdad? Porque la iglesia tiene sus características, así que la vamos a ver ahora. Interesante, hermanos, que desde el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 28, verso 16, ya el Señor tenía en sus planes, como decía el hermano José Vergara en su clase, que Dios tiene todo planificado. Dios no improvisa nada. Una vez llegué a una iglesia, de esas iglesias famosas, para cantar décima invitado, y llevé a un compañero para cantar, y cuando terminamos de cantar las décimas, el pastor se va donde Edwin Ceballos y le dice, preguntó cómo era ese asunto de que ustedes saben que se llama pie forzado. Y yo lo vi cuchicheando allá. Había más de 1000 personas en ese lugar. Y luego el pastor se pasa al frente y de una manera que consideré inapropiada, dice, bueno, ustedes que son, yo quiero saber quién es quién hoy. Y decía el hermano en su clase, nada hagas por contienda o vanagloria, sino que todo sea para la gloria del Señor. Yo quiero ponerles un pie forzado. Quiero 2 pies de cada uno. Y yo me sentí respetado en ese momento. Y yo me puse de pie y le dije a la congregación, que eran como 1500 personas, le dije, hermano, yo a todos les quiero aplicar algo. Nosotros no acostumbramos a improvisar, porque el que improvisa puede que cometa errores. Porque dice el Señor que uno tiene que pensar, analizar, planificar, como decía el hermano. Y yo le decía, nosotros no improvisamos porque nuestro Dios no improvisa. Y tenemos el problema de que podemos equivocarnos, porque somos humanos. Pero vamos a tratar. Si nos equivocamos, nos van a perdonar el día de hoy, pero que esa no es nuestra rutina. Pero quiero aclarar que nuestro Dios no improvisa. 700 y tantos años antes de Cristo, el libro de Isaías, capítulo 28, verso 16, dice de la manera: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y esa piedra angular se llama Jesucristo, que es el fundamento principal de la iglesia. Así es que nosotros tenemos que conocer ese fundamento bien claro para poder ser una iglesia reedificada sobre el fundamento.
Dice la palabra en 1 Corintios 3, 10 y 11. Pablo hablando dice: conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse un fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto. El cual es Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta hora, porque Él vive siempre. Y eso no solamente lo sabía Pablo, también lo sabía Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí. Perdón. He aquí. Pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. El que cree, ¿quién cree en él en esta hora? Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, si usted se mantiene radical, usted no va a ser avergonzado, porque tiene un abogado que lo va a defender. Ahora hay un punto importante que quiero aclarar. Otro de los fundamentos de la iglesia es que ninguna iglesia se puede revitalizar sin la intervención, sin la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y el hermano trajo a colación un verso que está en Hechos capítulo 1, verso 8, que dice la Biblia: y recibiréis poder y me seréis testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? No digo qué, digo quién. El Espíritu Santo. ¿Y qué? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fundamento, la palabra de Dios dice en Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hechos 1:8, como se lo leí, dice lo que dice: recibiréis poder, pero poder ¿para qué? Para testificar. La iglesia no puede caminar sin ser revitalizada, reincidiendo en la palabra que queremos usar el día de hoy, si no está llena del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en Efesios 5:18: no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Eso no es algo que si lo quiero, no, es un mandamiento. ¿Y por qué es un mandamiento? Porque es una necesidad urgente de la iglesia como fundamento. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no camina. Es bien importante tener esto. Y vamos a la lectura de hoy nuevamente, porque voy a hablar de 4 principios que se ven aquí. La lectura de hoy, que dice Hechos 2:42. ¿Qué dice? Perseveraban. Y perseveraban. La palabra clave en este versículo es la palabra perseverar. Y lamentablemente, la gente dice lastimosamente, no, yo uso la palabra lamentablemente. Me gusta porque hay gente, los periodistas casi siempre, y toda la gente, palabra de lastimosamente. Hay cosas que hay que decir lamentablemente. Cosas por las que lamentarse, por qué entristecerse, que la pandemia trajo y reveló quién eran iglesia y quién no eran iglesia. Porque en la iglesia, después de la pandemia, hay mucha gente que no retornó, porque tenía la expectativa de Dios a su manera de pensar, no de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces no regresaron porque se desanimaron. Porque muchos de ellos caminan por emoción y la carreta no puede ir delante de los bueyes. La palabra de Dios es lo más importante, y lo que la palabra de Dios dice es la verdad, y la palabra de Dios es la que nos debe sostener, y las promesas de Dios son las que nos tienen que sostener. No la pandemia es la que nos va a detener ni nada, porque la palabra de Dios dice que nosotros perseveraremos. El que persevera hasta el fin, ese será salvo.
Y cuando pienso en perseverar, me acuerdo de un perro pitbull. De un perro pitbull. Yo tenía un ganado muy cimarrón, hermano. Ese ganado había que buscarlo con escopeta por los potreros, por los rastrojos. Y había una vaca que no quería salir. Esa vaca era muy mala. Y hay un amigo de nosotros allá en Buenos Aires, Cañita, que se llama Rogelio, que tenía un perro pitbull. Dice que el perro pitbull tiene una mordida de 240 a 330 libras por pulgada cuadrada. Y llevamos al perro al potrero y vio la vaca. Y Rogelio le atojó, decimos nosotros acá en Los Santos, porque yo soy de por acá también, porque nací en Panamá por una tropa. Ese perro, hermano, agarró a esa vaca por la nariz y sangraba la vaca. Y ese perro, hermano, la vaca lo tiraba contra los barrancos y el perro guindando, hermano. Y el dueño le pegaba y el perro guindando, hermano. Y así es que eso se llama perseverar. Yo no sé qué pudimos hacer para quitarle ese perro a esa vaca, hermano. Ya yo le tenía ya lástima a la vaca, porque la vaca como que así, ya estaba que no aguantaba ya la sangre que le salía por aquí. Hermano, eso es perseverar. No lo suelte, hermano, agárralo como el perro pitbull. Agárrese del evangelio de Jesucristo, porque Él vive para siempre y levanta al caído, revitaliza su iglesia. Eso es importante. La palabra importante, perseverar, que significa mantenerse constante en la prosecución de lo que ya comenzaste. Dice la Biblia que hay gente de doble ánimo, que son como la onda del mar. A veces están acá que parecen y de pronto están en el piso. Y dice que de doble ánimo no alcanza nada. Porque cuando tú le pides al Señor tienes que creerle que Él existe, que Él es galardonador de los que le buscan. Y vamos a hablar de estos 4 fundamentos en los cuales perseveraban los primeros creyentes. Muchas veces se habla de que hay que volver a la senda antigua, y hay mucha gente que lo ha creído que es la senda de Egipto, porque vuelven y se van a chupar guaro de nuevo, y se van de nuevo allá a las malas costumbres que tenían. Pero cuando la gente dice que hay que volver al camino antiguo, el camino de los primeros discípulos del Señor. Y vamos a hablar el número 1. ¿En qué perseveraban estos primeros creyentes? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recuerden que primero los que fueron apóstoles, primero fueron discípulos. Los primeros eran discípulos. Y los discípulos tenían falta de carácter, falta de fe, falta de constancia, porque ¿hasta cuándo estaré con ustedes?, decía el Señor. Falta de entereza, de continuidad, eso era una característica de los discípulos, ¿verdad? Pero las enseñanzas o doctrina es enseñanza, creencia y práctica que los apóstoles y también los primeros creyentes de Jesús practicaban. Y cuando se habla de doctrina, hermano, y el hermano lo mencionó, Pablo le dice a Timoteo, yo quiero que ustedes se lleven aunque sea este versículo para su casa. Primera de Timoteo 4:16, no lo tenía aquí, lo tengo acá en la Biblia y lo quiero compartir el día de hoy. Primera de Timoteo, si lo puede poner ahí arriba, se lo agradezco, hermano. Pablo le dice a Timoteo, ponga atención, hermano. Esta primera frase es enfática. Ten cuidado de quién, de ti mismo. Como decía el hermano, muchas veces somos buenos para jugar a otros, pero tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, y eso es doctrina. Pero no dice más, dice que más de ti mismo, ¿y qué? De la doctrina. Ten cuidado de ti y de la doctrina. O sea que tienes que tener cuidado de ti mismo,
pero también de lo que enseñas y también de lo que aprendes. Porque el que está chueco en una doctrina seguirá chueco y puede irse para otro lado. Entonces, ¿qué dice allí? Persiste. Ahí está el pitbull. Ahí está el pitbull, agarrado de la nariz de la vaca. Persiste. Dígale que está tu hermano al lado. Dígale, persiste. Dígale, persiste. Diga, hazte un perro pitbull. Diga, hazte un perro pitbull. Persiste en ello. ¿Por qué? Porque hay resultados. Hay resultados. Pues haciendo esto, teniendo cuidado de ti, hay mucha gente que son, mira, hermano, hay gente que son guerreros de oración, pero hay otros que son gorreros de oración. Sí, hermano. ¿Saben en Panamá qué significa gorrero, no? Una cosa es ser guerrero, hermano, de oración, otra es ser gorrero. Hay gente que le dice al pastor, a los hermanos, que ellos piensan que está más cerca de Dios. El Señor, ore por mí. Pero nunca se para a orar. O sea que está gorreando la oración. Dios no quiere gorreros, hermano. Dios quiere guerreros, no gorreros. Entonces, tienes que persistir en eso, porque así tienes un impacto. La iglesia se revitaliza y la iglesia tiene un impacto, porque no solamente te vas a salvar tú, sino que te vas a salvar a los que te oyeren. A su nombre. Fueron apóstoles porque comieron con él, lo tocaron a él, durmieron con él, vieron los milagros con él, caminaron con él, comieron con él, tuvieron toda la experiencia con él. Y fue Jesús personalmente el que los enseñó directamente. Hay gente que van escúcheme, no, que los que fueron al seminario, yo no tengo nada con el seminario es bueno, hermano, pero el seminario de 3 años de nosotros no se puede comparar con los 3 años de Jesús. Eso de Jesús se llama, escuche, se llama bachillerato, se llama universidad, se llama maestría, se llama doctorado y se llama científico. Porque los apóstoles estudiaron con el mejor de los mejores, porque estaban todos los días con él. Pero no solamente eso, sino que después que dejaron de ser discípulos, se convirtieron apóstoles, todo cambió. Ya no eran, como dice un amigo de nosotros, Damari, que murió en Buenos Aires, que yo no sé ñenguele ni chiquillo tampoco. Ya no fueron más ñenguele. Ya no fueron pusilánimes. Ya eran gente que para poderlos callar tenían que matarlos. ¿Y por qué? Porque estaban revestidos del Espíritu Santo de Dios. Entonces ellos no eran temerosos, porque la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo dice la palabra en 2 Timoteo 1:7. Entonces eso fue lo que cambió el escenario en los apóstoles. Ya tenían fe. Ya predicaron, y el contexto de este versículo que leímos hoy en Hechos 2:42, ese día dice que se convirtieron más de 3,000 personas. Y después se convirtieron más de 5,000 personas. Porque cuando la iglesia se revitaliza, la iglesia impacta y la gente recibe a Jesucristo. Cuando se habla de doctrina, tenemos que remontarnos a Gálatas 1:9. ¿Qué dice la Biblia en Gálatas 1:9? Pablo le está diciendo que el evangelio es uno solo. Pero dice que si alguien viene a predicar este evangelio diferente que sea, que significa maldición. Así es que los primeros creyentes, ¿en qué perseveraban? En la doctrina, o sea, las escrituras, en escudriñar las escrituras. Porque no es para tenerla de adorno, es para leerla y escudriñarla. Y esto es el filtro de todo. Usted puede venir con la locura que usted sea, pero si la persona maneja esto, no lo va a engañar, porque usted tiene la verdad que se llama la palabra de Dios. Jesús es el maestro y a seguir, porque cuando fue tentado, el diablo mencionaba también parte de la Biblia. Dice que ellos tiemblan, pero no obedecen. La cosa no es sabérsela, sino practicarla. Porque tienes que leerla para ser sabio. Tienes que creerla para ser salvo.
y tiene que obedecerla para ser santo. Las 3 S. Entonces es bien importante, hermanos. Cuando hablamos de la escritura, hermanos, voy a tomar un solo ejemplo, pero hay muchos. De que hay gente confundiendo a la gente. Es como el enemigo que quiere darte algo que ya Dios te dio. Y que lo quiere hacer en el tiempo que Él quiere, no en el tiempo de Dios. Y hay gente en este tiempo, que espero que no sea la iglesia a nosotros, que van a servicios especiales para que un ungido, que hay que hacerle la venia, hay que hacerle ofrendas y hay que hacerle tantas cosas, te ponga las manos y te recibas la unción, porque es un culto de unción, hermano. Eso no existe en la Biblia. La palabra de Dios en primera Juan, cuando está hablando del anticristo, escuche, esto es peligroso, dice en el versículo, capítulo 2, verso 20, dice la palabra, y en el 27, quiero que lo leamos. Si tú eres creyente, ¿quién es cristiano aquí? ¿Quién es creyente aquí? Vuelvo y repito la pregunta porque parece que lo agarré. ¿Quién es cristiano? Va sumando, hermano Efraín. Dice la palabra, primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción ¿de quién? Denle un aplauso al Señor. Usted tiene la unción, no de un apóstol, no de esta gente, no. Usted tiene la unción del santo con mayúscula, tiene la unción de Dios, porque la palabra dice en Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces usted no tiene que ir a buscar unción, porque lo que pasa es que usted no sabe que usted tiene la unción. Ahora lo que te le falta es creer que tiene la unción y caminar y decir: yo tengo la unción del santo porque yo creo en eso. No se deje engañar, eso es doctrina, hermano. Dice y sigue diciendo: pero la unción que vosotros recibiste de él, ¿de quién? Del santo, permanece en vosotros. Puede estar triste el Espíritu Santo porque se puede contristar, pero la unción está ahí. Nadie te la puede quitar. Nadie te la puede quitar porque te la dio el santo. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe todas las cosas. Y dice, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Vuelve el pitbull, hermano. Vuelve el pitbull. Permanecer, ¿qué significa? Persevera, hermano. Segundo punto del fundamento. ¿En qué perseveraban? En la comunión uno con otro. El hermano desarrolló la comunión. Ese es uno de los problemas más grandes de la iglesia. Dice Efesios 4:3, solícitos. ¿Sabe qué significa eso? Solícito significa póngase vivo. Chispa, ponte mosca, como dicen en Panamá. Solícito quiere decir estar dispuesto. ¿A qué cosa? A guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí no había, en la iglesia primitiva donde ellos perseveraban, ahí no había de que esto y aquello y en lo otro. No. Ellos perseveraban en la comunión. Ellos tenían su pitbull ahí en la comunión. Aquí nadie los divide. Estaban esperándole a Jesucristo. ¿Quién le espera? Si usted le espera, usted sabe que, como decía el hermano, usted tiene que perdonar. Y yo tengo un verso que lo voy a cantar más tarde. Le voy a recitar un pie que dice: el rencor es como espina que lacera el corazón. Dice: el rencor es como espina que lacera el corazón, corta toda comunión y también la paz genuina. Quien vive así contamina a todo el que esté a su lado, porque viviendo amargado y que por nada se ofende. En la iglesia, yo me puse a hacer un estudio sociológico de la iglesia, y hermano, y ahora la gente, yo tengo un testimonio de un hombre que yo le pegué, lo corté con un machete, lo vaqué como vaca, y él me decía: te voy a matar para el cementerio.
Pero un día que estaba lloviendo y iba a buscar yuca, lo veo con un machete largo, con una rula, y yo decía, me mataron. Y me temblaban las piernas, hermano, así. Y él no era cristiano. Y puso el machete así de punta, la rula, bajo el aguacero, y me dice, vamos a terminar la escuela. Estamos en sexto grado, allá en la Mendoza Chorrera. Dice, yo quiero, Uri, miren ustedes, yo lo había cortado, lo he contado toda la historia, lo corté con un machete. Le pegué 2 trompas y lo tumbé. Es que yo era más viejo que él. Lo vaqué porque no me devolvía una peinilla. ¿Sabes cuando uno está muchacho? Todas las cosas son importantes. Hermano, y el hombre se adelantó y yo le tenía miedo, hermano. Y él me dijo, vamos a acabar la escuela. Ya eran casi diciembre. Tú no sé para dónde te vas, tú no eres por aquí y yo quiero que seamos amigos. Chócame la mano. La gente dice que perdón no olvida, no se olvida, pero se recuerda con otro sabor. Quiso abrazarme, darme la mano, yo ¿será verdad? Nos abrazamos. Pasaron 10 años. Llegó una vez un tío mío con unos peones. Y dentro de esos peones de Chorrera venía Benito Rodríguez. Y cuando yo lo veo le digo, hola Benito, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? Digo, por eso es que ser bueno sea amigo. Porque si hubiéramos sido enemigos, yo te hubiera pegado la trompa y tú no sabes quién te pegó. Y yo digo, ¿y tú no te acuerdas que peleamos allá en la Mendoza? ¿Tú eres Uribiade? Ajá. ¿Cómo has cambiado, ah? Yo también he cambiado bastante porque antes veía el espejo y veía cosas bonitas, ahora veo pura cosa fea ahí. Hermano, usted no se preocupe, usted siga constante en el Señor, que es lo más importante. ¡Persevere! Hermano, y yo no era cristiano, pero ese perdón fue tan profundo que nosotros íbamos a los bailes y yo pagaba la cerveza, pagaba el guaro, pagaba todo eso y veníamos abrazados. El perdón recuerda, pero no con el mismo sentimiento. Pasó, es verdad, pero vivimos otra dimensión, no tiene las emociones. Cuando una persona le cuenta a usted, hermano Efraín, a los que son pastores, una historia de una cosa trágica que le pasó y empieza yo a decirle, usted necesita sanidad, usted está enfermo, usted está herido, porque usted come y hace las mismas emociones que está creyendo en esa cosa, repitiendo igual, esa persona no ha sanado. Y eso pasa mucho dentro de la iglesia. Porque la iglesia se habla y como dice, te mastico pero no te trago. Pero es importante, hermanos, que el perdón sea real y efectivo. Como decía el hermano, dice otro pie de verso, dice, si guardo resentimiento, no importa si soy pastor, tristemente en mi labor no puedo seguir contento. Tenemos el mandamiento. ¿De quién? De Cristo, quien perdonó al pueblo que lo clavó en aquella horrenda cruz. La pregunta es, si me perdonó Jesús, ¿por qué lo perdono yo? Entonces, estamos en deuda con el Señor. Él me amó como yo era, borracho, mujeriego, bailador, de todo. Y hay cosas que la gente dice cuando se convierten que jamás yo me atrevo a decirle en público. Las cosas que iba a decir, hermano, no me atrevo a decirlas, como Pablo dice, por las cuales os avergonzáis. Sin embargo, Cristo me perdonó. Entonces nosotros por nimiedades, por tonterías, entonces no perdonamos. Y la iglesia no se puede revitalizar así. Por eso es que la comunión es importante. Esto hay que meditarlo, hermano. Hablar mal de los demás no es de Dios. Criticar a los líderes no es de Dios, aunque usted sienta que tiene la razón. Mejor hable con la persona. El Señor tiene manera de resolver las cosas. Él dice, cuando un hermano peca contra ti, va y dice al pastor. Así dice. Cuando un hermano peca contra ti, va y échale el cuento al pastor. Dice así. Dice, anda y busca al hermano. Habla con él. Y trata de restaurarlo. Y entonces
Esa es la manera. Pero es mejor hablar de la gente que con la gente, porque somos bien cobardes muchas veces. Pero Dios quiere gente valiente. ¿Quiénes son valientes? Usted demuestra que es valiente si usted ofende a alguien, va y le pide perdón. Es valiente si va y lo perdona. A su nombre. Entonces vamos al tercer punto. ¿Qué más perseveraban ellos? El partimiento del pan. ¿Y qué piensan ustedes cuando hablo de partimiento del pan? Que están hablando de la cena del Señor, o la Santa Cena, como nosotros también la conocemos. 1 Corintios 11. Hay algo que hacer y algo que funciona. Es que nosotros cuando estamos haciendo la cena del Señor, ¿qué estamos haciendo? Dice la palabra, Jesús dio un mandamiento y dijo: haced esto en memoria de mí. Hay que recordar qué hizo Jesús por nosotros. Y hay dos versículos, el 25 y el 26, donde nos dice que nosotros tenemos que hacer dos cosas mientras estamos aquí, que es cuando partimos el pan. Y es que dice que nosotros vamos a anunciar su muerte, pero también, ¿qué más dice? Hasta que Él, en otra palabra, nosotros tenemos que anunciar que Jesucristo murió por ti, pero que también va a venir por ti porque Él vive. Entonces ese es el trabajo de la iglesia. Cuando nosotros anunciamos esto, va a dar resultado. Pero tenemos que tener comunión y tenemos que mantenernos en la enseñanza de los apóstoles. Número 4, para terminar. La iglesia se revitaliza perseverando en la oración. Porque ellos perseveraban en la oración. Y vuelvo y traigo a colación, ellos no eran guerreros de oración, eran guerreros de oración. Y hay una hermana que yo la conozco muy bien, tengo 45 años casi de andar con ella, y ustedes me ven aquí por las rodillas peladas de ella. Yo despertaba a las 2 de la mañana, hermano. Yo no quería compromiso. Yo era como la guabina enjabonada, hermano. Yo conozco varias guabinas enjabonadas por ahí que no quieren compromiso con el Señor. Yo quería irme para allá para el fin de semana, me listencito y me iba para Buenos Aires. Me iba para allá y me iba para acá. Pero ella, yo despertaba a las 2 de la mañana y ya estaba de rodillas, orando por mí. Y la oración, el que cree, cambia las cosas. Ella formó un grupo de oración que ora todos los días, de 8 a 9 y media de la noche. Y lamentablemente no se une toda la gente que está en el grupo todos los días. Y hay muchos que nunca se han unido. Estamos en la iglesia en eso y dije, bueno, hay que hacer, porque los varones siempre andamos atrás. ¿Cuántos años tiene la Asociación de las Mujeres Bautista Libre? Les pregunto, ¿dónde está la Asociación de Varones Bautista Libre a nivel nacional? ¿Dónde? Estamos fallando los hombres como rol, el rol que Dios nos ha dado como cabeza, como sacerdotes de la casa, porque nosotros somos los responsables de nuestra familia. ¿A quién le dijeron si cree que el Señor Jesucristo será salvo y tú y tu casa? No fue a la mujer ni a los niños, fue al cabeza de la familia, fue al carcelero. Entonces nosotros como varones tenemos que ponernos en las pilas, la oración también. Y por eso abrimos un día de oración también. ¿Y qué les cuento? Que hay gente que nunca se han unido a la oración. Porque la oración tiene características. Debe servir para que los propósitos de Dios se lleven a cabo. No es para mis cosas personales solamente, porque también tenemos que orar por nosotros. Pero que todo sea para que la obra del Señor se lleve a cabo. Debe estar basada en los méritos de Cristo, no en los míos. ¿Recuerdan el fariseo y el publicano? ¿Había oración o no había oración? El fariseo oraba, pero la Biblia dice enfática que oraba para sí mismo. Y el otro se propicio de mi pecador. ¿Quién fue justificado? El publicano. Jesús lo trae a colación porque nosotros tenemos que poner atención a esto. Y debe hacerse para darle la gloria a Dios, como empieza el Padre nuestro. ¿Quién era Jesús?
era un hombre. Escuchen, yo tengo un dicho, tengo muchos dichos, pero hay un dicho, dice que actividad sin intimidad es futilidad. Jesús tenía actividad, pero Jesús tenía intimidad. Este es el pasaje último que vamos a leer. Lucas 5, 15 y 16. Él estaba con la gente siempre, pero también estaba con su papá. Y la pregunta que yo hago, ¿quiénes somos nosotros para hacer cosas sin tener a papá en cuenta? Dice la palabra en Lucas, el último versículo que vamos a utilizar, los últimos dos versículos. Lucas 5, 15, 16. Pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Tenía contacto siempre con la gente para darles un apoyo, para ayudarlos, ¿verdad? Pero ¿qué sigue diciendo el verso 16? El verso 16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y ahí dormía. Dígalo, repítalo. Y oraba. ¿Quién era? Jesús. Cuando Pablo dice tienen que ser imitadores de mí, como yo de Cristo, quiere decir que Pablo también oraba. Sin oración no hay victoria. Sin oración la iglesia no se revitaliza. Entonces son los fundamentos. Empezando, el primer fundamento, nosotros estamos reedificando sobre el fundamento que se llama Jesucristo, la piedra angular, ¿recuerdan? El Espíritu Santo, y luego viene los 4 puntos que establecimos. Por eso es importante ponerlo en práctica, y como el perro pidiendo una mano, no lo suelto. Perseverar, perseverar como los de la primera iglesia, que era en, vamos de abajo hacia arriba, oración, diga oración, partimiento del pan, comunión uno con otros, y el primero en la doctrina de los apóstoles. Pueden ponerse en pie, hermanos. Aquel que siente que tiene alguna debilidad en estos puntos y que quiera que se ore por usted, puede levantar su mano en este momento y decirle: Señor, yo quiero ser revitalizado, quiero ser un eslabón, quiero ser parte de ese edificio, quiero ayudar para que ese edificio crezca. Puede levantar su mano. Yo no lo voy a mirar, Señor está mirándolo a usted. Yo quiero orar solamente. Padre Santo, he predicado tu palabra, sé que hay muchas cosas más que se pueden decir, pero el tiempo que me has dado, Señor, he participado con mis hermanos, y yo sé que hay muchas personas que han sido convencidas por tu palabra, porque tu palabra es útil para eso, para redarguir, quiere decir convencer de que voy equivocado o que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, y también para corregir. Padre, yo te pido, ya sé que has redarguido a muchos que han levantado su mano. Ahora te pido, Señor, que tú le des la fortaleza para corregirse, que nos corrijamos todos, Señor, y que aprendamos de los primeros discípulos, los primeros apóstoles, los primeros cristianos, para que podamos perseverar y seguir adelante y no desmayar, porque esa es la palabra clave. Señor, ayúdanos a perseverar hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Bendice a esta iglesia y a todos los congregados en el nombre de Jesús. Amén.